Pero bien, vamos entonces a iniciar con el tema que usted nos explicaba, es un tema muy importante porque hay gente que no sabe qué es el dolor o diferenciarlo. Exacto, sí. Pareciera verdad que el tema pues no es muy importante, pero sí es importante porque es la primera causa por la cual el paciente asiste a la consulta, porque tiene un dolor. Aunque hay personas que prefieren automedicarse cuando sienten un dolor y no asisten a la consulta. Entonces lo importante es saber que el dolor es una sensación, es una expresión sensorial y emotiva, porque también hay dolor por la pérdida de un ser querido. Entonces un tipo de dolor emocional, pero el dolor sensorial es aquel donde hay daño tisular, o sea, hay daño a los tejidos, y esta es el producto del conjunto de alteraciones o de desarrollo de modificaciones neurofisiológicas que se activan y que son moduladas a través de nociceptores que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Y entonces, como por ejemplo cuando nosotros agarramos una plancha y esta plancha está muy caliente, nosotros inmediatamente la soltamos. Ese es un estímulo que nosotros tenemos normal para no sentir el dolor de la quemadura. Así es. ¿Cuáles son los dolores más comunes, más frecuentes y lo que la población normalmente debería de ponerle en mente? Sí, específicamente el dolor tiene características y tiene también tipos de dolor. Por ejemplo, tenemos el dolor agudo, que es un dolor que puede presentarse entre 1 a 3 semanas, puede ser por una odontalgia, dolor en alguna pieza dental, que tal vez con la extracción de la pieza pues el dolor desaparece, pero hay también un dolor crónico que dilata más de 4 semanas, como por ejemplo la artritis reumatoidea o cualquier tipo de enfermedad articular. Ya es un dolor crónico, o sea que la persona solamente va a depender de analgésicos para poder conllevar este dolor. Aquí lo importante es saber que no es necesario pues convivir. Hay gente que dice, el doctor me dijo pues que ese dolor yo lo iba a tener y que yo tenía que convivir con ese dolor, pero no necesariamente. Hay otras alternativas como la acupuntura, que no hay necesidad de tomar fármacos porque ella es analgésica y es antiinflamatoria y puede tratar el dolor. Lo importante es que cuando nosotros hacemos la historia clínica hay que preguntarle al paciente, por ejemplo, cuándo comienza el dolor. Entonces, a veces el paciente refiere, fíjese que cuando yo empiezo a comer, empiezo a sentir dolor en la boca del estómago, hay una epigastralgia. Entonces hay que saber cuál es el origen, porque ese es el síntoma, lo que él siente. Pero yo necesito saber, más allá de eso, qué es lo que lo está ocasionando para así poder tratar el origen, la raíz del problema y no solamente la sintomatología. O gente que se queja también de dolores de cabeza muy seguidos, muy frecuentes. Exacto. Hay personas que a mí me asustan porque yo les pregunto, ¿le duele la cabeza? Fíjese que yo no sé lo que es un dolor de cabeza. Y hay gente que amanece y pasan todos los días, les da dolor de cabeza consecutivamente. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de sentir el dolor porque hay un umbral del dolor a nivel del sistema nervioso, que los nociceptores que se encuentran por debajo de la piel mandan esta información hacia la corteza cerebral y se desencadena el dolor. Entonces, hay un dolor que puede estar en un lugar fijo, pero que cuando nosotros palpamos, este se irradia hacia otra zona. Por eso es importante realizar la historia clínica y el examen físico para determinar si, ¿verdad? Porque a veces el paciente dice, me duele aquí, pero cuando yo le toco aquí, él refiere que el dolor se le irradia hacia la parte posterior de la cabeza. O al contrario, pues en la mañana amanece con dolor en la base del cuello, y el dolor a medida que va avanzando el día, pues se va acaparando todo lo que es la zona de la mitad de la cara, de la parte frontal, y entonces ahí es donde nosotros es importante identificar el tipo de dolor, si este dolor puede ser somático. El somático es aquel que está por encima, que puede ser una cortadura, y el dolor visceral es un dolor mucho más profundo. Ok, vamos a recepcionar una llamada. Tenemos a la población, nuestros amigos y amigas televidentes marcando el 2222-7808. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Aló, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que yo tengo los 20 años. 20 años. Sí, 20 años. Y yo amanezco con dolor de cabeza casi todos los días en la parte frontal. Okay. ¿Usas lentes? No uso lentes ni nada.
¿Te has hecho algún examen de la vista? Sí, ya me he hecho, pero ese dolor de cabeza es todos los días desde pequeña y no se me quita hasta que me tomo una pastilla para la migraña. Okay. Sino hasta lloro y todo el dolor. ¿Te gustaría ir donde la doctora a la consulta? Si se pudiera. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por tu llamada. Manténete en línea porque vamos a tomar tus datos personales y puedes asistir con la doctora para que se le haga un diagnóstico. ¿Por qué a ella padece tanto dolor de cabeza, doctora? Sí. Lo bueno es que ella descartó que sea un problema de la vista, porque eso es lo primero que la gente dice, es que tiene problemas de la vista, pero ella ya lo descartó. Ya lo descartó. Bueno, hay que hacer por eso la historia clínica y el examen físico, porque ella dice que es una migraña, pero no necesariamente tiene que ser una migraña. A veces un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento y entonces el paciente no resuelve, siempre está con el mismo dolor. Me llama la atención que tenga 20 años y que el dolor amanezca con el dolor, porque generalmente los dolores de cabeza matutinos son por hipertensión, o sea, una presión alta, pero ella tiene 20 años, está sumamente joven, o que sea por estrés. El estrés también es un desencadenante de diferentes tipos de dolor. En cuanto a la parte emocional, tenemos que los estados de ansiedad pueden ocasionar dolor, porque la ansiedad produce una compresión de los músculos y esta compresión de los músculos puede desencadenar a nivel de lo que es el tórax, palpitaciones, taquicardia, no pueden respirar bien y también tienen sed de aire, como que les hace falta el aire. Entonces es importante hacer una buena historia clínica y el examen físico. Tenemos otra comunicación. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Te escuchamos? Sí, es que fíjese que yo tengo 25 años y siempre he padecido dolor de cabeza. Eso es diario. 25 años, ok. Sí. Manténgase en línea, le vamos a obsequiar la consulta con la doctora para que vaya. Está muy frecuente eso de los dolores de cabeza, Sí, imagínense, sí, desde sí. muy joven. Sí. Aquí tenemos algunos mensajes, doctora, que ya nos dicen: buenos días, tengo 3 días con un dolor de donde empieza el glúteo hasta la rodilla, no me he golpeado y he hecho ejercicio. Hola, buenos días, me dijeron que tengo una alteración cerebral, pero el tratamiento no me está llegando. Otro dice: doctora, yo tengo más de unos 2 años un dolor por el cerebro, ¿qué puedo tomar? Buenos días, mi suegra tiene una lesión en el dedo del pie y le da mucho dolor, no puede ni poner el pie, es raro la lesión que le salió, quisiera una consulta, por favor, nos escriben por acá. Otros dicen: me dijeron que tengo una alteración cerebral, me recetaron ácido, no le está llegando el tratamiento, la persona que nos decía que no le está llegando. Sí. Buenos días, tengo 2 años de operada, me dio un problema y me pusieron un parche temático. Ahora solo vivo con un dolor de cabeza y columna. Tengo 33 años. Bueno, muchísimos mensajes más, pero no nos da chance de leerlos todos. Sí, sí, generalmente la verdad es que todos en algún momento hemos sentido dolor, pero cuando el dolor dilata más de 4 semanas hay que ponerle atención porque, por ejemplo, un dolor abdominal, la gente se automedica y un dolor abdominal es muy peligroso porque puede ser que tenga una esteatosis hepática, o sea, que el hígado esté agrandado, que tenga piedras en la vesícula y hay una colelitiasis, o que el paciente presente un cólico nefrítico que tiene piedras en los riñones y puede estar ocasionando esos cólicos. Entonces hay personas que se automedican y lo importante no es tratar el síntoma, sino tratar el origen de la enfermedad. Ahora generalmente pues esto se ha vuelto muy mercantil, lo que es la medicina, porque es más fácil que el paciente vaya a la farmacia a comprarse un analgésico que ir a pasar consulta, porque generalmente dicen: ¿por qué voy a ir si lo que me van a dar es solamente acetaminofén? Por eso es importante descartar que sea una patología como oncológica de tipo cancerosa o que sea una patología crónica pero que no tenga nada que ver con cáncer, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, que el lupus eritematoso, que la artritis reumatoidea, que la psoriasis, son enfermedades crónicas que causan dolor y que limitan al paciente a desarrollar sus actividades normales. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Quería hablar con la doctora. ¿Quería una consulta? Sí, tengo un dolor aquí de la hacia los ojos. A un lado, tengo como 8 días de ese dolorcito. Me dieron una pastilla, pero no me han hecho nada. ¿Dónde es que le duele, caballero? No lo logramos captar bien. ¿Dónde? El vello de los hombros hacia abajo. De los ojos para abajo, dice. Así es. En los De hombros. los hombros. Oh, De los hombros. se le irradia hacia las manos.
Sí, hay que ver si hay una, por ejemplo, cuando hacemos nosotros la inspección física, revisamos al paciente boca arriba, ¿verdad? Para revisar lo que es la cavidad abdominal, la cavidad torácica. Yo por lo menos me voy a revisar hasta las uñas de los dedos de los pies porque en medicina nada está escrito y a veces algo que se nos pase desapercibido puede desarrollar algo más en el paciente. Entonces es importante hacer un examen físico bien minucioso en el paciente. Y lo otro es los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, el paciente que tiene ese dolor cervical podría ser que tenga un pinzamiento, una radiculopatía que le está ocasionando el dolor y entonces con una placa o una radiografía podríamos saber específicamente a qué se debe el dolor y tratar el dolor por su origen, no por la sintomatología. Hablando de las edades, doctora, ¿quiénes pueden sentir más dolor? Esto porque mucha gente dice, ya con la edad todo me duele. ¿Es verdad eso? Sí, eso está en dependencia de lo que nosotros realizamos en nuestra vida, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de vida que nosotros desarrollamos, así vamos a desarrollar enfermedades, porque todos venimos con predisposición a desarrollar enfermedades, pero dependiendo del tipo de vida y la calidad de vida que tengamos, pues nosotros desarrollamos ciertas enfermedades. Por ejemplo, en los niños, un niño no habla, entonces un niño como uno puede saber si tiene dolor. Entonces uno en lo que se fija es que el niño llora mucho. Por ejemplo, los niños chiquiticos, los recién nacidos, tienden a tener mucho dolor o una otitis, dolor en el oído, y entonces ellos lloran y lloran o se distienden, tienen mucho gas y eso le produce dolor. Sí. Entonces las mamás me decían, ¿cómo hago yo para saber si mi hijo qué es lo que le duele si él no puede hablar? Entonces, en cambio, nosotros los adultos que ya podemos articular palabras, inclusive los niños de 5 años, ya pueden tocarte con el dedo a donde te duele, o a veces la mamá es la que tiene que decir, hacer la consulta. En el caso de nosotros los adultos, pues es muy importante que el paciente siempre diga la verdad. ¿Cuándo le empezó el dolor? ¿Cuándo se exacerba? Si está si es cuando está caminando, si cuando está en reposo, si se exacerba al acostarse o al hacer ejercicio. Se le irradia, o sea que empieza de un lugar y se va hacia otro lugar cuando, por ejemplo, con el dedo yo hago la compresión o la palpación, le estoy palpando el hígado y me dice, ay, me duele al otro lado, le está doliendo lo que es la parte del colon. Entonces por eso es importante que no se automediquen, que asistan a la consulta, porque un dolor abdominal es muy peligroso, un dolor a nivel de la cabeza todos los días también es peligroso porque en ese caso nosotros lo que mandamos es una tomografía. Unos cuantos mensajitos más, doctora, dice por acá, buenos días, quiero saber qué puedo hacer un dolor atrás en la nuca, donde empieza el hueso de entre medio de los hombros y me está haciendo una pelota, tengo 35 años. Hola, fíjese que a mí me duele toda la espalda, un día antes que me baja la regla, tengo 16 años. Otro mensajito, tengo 18 años, dice por acá, y a veces me dan unos punzones en cualquier parte de la cabeza, padece de punzones, dice. Sí, mi hijo de 10 años tiene mucho dolor de cabeza, ya le hice examen de la vista y me dijeron que la vista está bien. A veces amanece con ese dolor. ¿Qué puedo hacer? Estamos hablando de un niño de 10 años. Sí, puede revisarle la mochila, tal vez está muy cargada y el peso le puede ocasionar cervicalia. La cervicalia produce mucho dolor de cabeza. Hola, tengo 43 años y no sé qué cosa es el dolor de cabeza. ¿Es normal eso? Que nunca le duele la cabeza. Bendito sea Dios. Buenísimo, entonces. Sí. Buenos días, tengo 22 años y todos los días amanezco con dolor de cabeza y ganas de vomitar. Otro mensaje, buenos días. Hipertensión es eso, sí. Imagínense. Sí. Hay tantas causas que es que el síntoma del dolor de cabeza puede ser por muchas razones. Sí, se pueden presentar muchas razones y por eso es importante que asistan a la consulta y no se automediquen. Les voy a aclarar algo, el cerebro no duele, lo que duele es la base del cráneo, porque hay gente que dice, me duele el cerebro, pero el cerebro no tiene terminaciones nerviosas. No hay dolor a esa área, o sea, lo que es el área circundante. Tenemos otra llamada, doctora. Aló, buenos días. Hola. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, fíjese que necesitaba consultarle algo a la doctora. Es que yo desde el año pasado siempre he tenido problemas en una de mis piernas. Bueno, a veces siempre las dos. Cuando me pongo a lavar mi ropa, no puedo pasar 2 horas lavando porque me da un dolor. Y en ese trayecto del día igual permanezco con el dolor y se me quita cuando pues me tomo una pastilla para que se me calme. Y eso es casi diario. Entonces no sé qué es lo que sucede. Casualmente anoche, pues,
desde temprano en la tarde me dio dolor en las piernas. Ayer que me acuesto, me agarró un dolor en las dos piernas. Nunca me he caído ni nada de eso, pues para decir que tengo una fractura en las dos piernas, pero anoche sí no aguantaba demasiado el dolor. Tuve que beberme una pastilla para que me quitara y pues hoy amanecí bien. El dolor, no hay como electricidad. Ajá. Choques eléctricos. ¿Aló? No, nada de eso, fíjese. Solo dolor, no hay inflamación tampoco. No, tampoco. Solo dolor. Pero, Ok. Entonces, como bueno. le digo, Bueno, que deje los datos para que asista a la consulta y hacerle una inspección. Llevamos varias física. consultas. Bueno, Va a eso estar llena la a mí me consulta. alegra porque le interesa a la gente. La verdad que yo pensé pues que este tema no les iba a interesar, pero sí, yo he visto que mucha gente tiene dolores crónicos, tiene dolores agudos, se automedican, toman lo que primero que se les viene a la cabeza, y no es así. Hay que buscar el origen, porque si yo me empiezo a automedicar, yo lo que puedo desarrollar es una esteatosis hepática por abuso de fármacos. Entonces no hagamos cosas como esas de automedicarnos, porque lo que estamos haciendo es haciendo un daño, realizando un daño mayor a nuestro organismo.